Alabado sea Jesucristo. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos siguen a través de este canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos. La Comisión Espiritual del Colegio Bilingüe San José del Carmen, en este mes de mayo, dedicado a Nuestra Madre María, mes del Rosario, queremos llevarle a colación el tema acerca de las advocaciones marianas. Debemos darle un lugar especial a María, no porque sea una tradicional de larga data en la iglesia o por las gracias especiales que se pueden obtener, sino porque María es nuestra madre, la madre de todo el mundo, y porque se preocupa por todos nosotros, intercediendo incluso en los asuntos más pequeños. Por eso se merece todo un mes en su honor. Las apariciones de la Virgen, de Jesús o de los santos forman parte de la llamada devoción privada o revelaciones privadas dentro de la Iglesia. Esto significa que no pertenecen al magisterio ordinario o extraordinario de la Iglesia. Por lo tanto, creer o no en ellas es irrelevante para la salvación. Sin embargo, dentro de muchas de las apariciones que han sido aprobadas por la Iglesia, se han recibido grandes frutos y gracias para la vida del pueblo de Dios. Tal es el caso de la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Buen Suceso, entre otras, que no solo han producido curaciones de enfermedades corporales, sino también conversiones a Dios y a su Iglesia. Las revelaciones privadas de alguna manera buscan advertirnos de sucesos futuros o de hacernos recomendaciones para nuestra salvación, como el rezo frecuente del Santo Rosario, Fátima, devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a Santa María Margarita Alacoque, etc. Confirmación de los dogmas, Inmaculada Concepción, Lourdes, entre otras. Cabe destacar que las revelaciones privadas jamás van a cambiar algo de las revelaciones públicas, Apocalipsis 22:19, y que su carácter solo es de aumentar la devoción de los fieles en los dogmas de la Iglesia. La Iglesia es en extremo cuidadosa en admitir una aparición como cierta y siempre espera que los sucesos místicos hayan terminado para realizar estudios correspondientes y formar un punto fundamental en los frutos que éstas producen en los fieles. Recordemos las palabras de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Es así como las advocaciones marianas tienen diversas historias detrás de ellas, desde apariciones, encuentro con imágenes milagrosas, o bien representaciones de alguna de sus virtudes, como es el caso de la advocación más extendida por toda la Iglesia, la Teotocos, y cuya devoción se remonta al Concilio de Efeso en el siglo V, y la más reciente, María, Madre de la Iglesia, que encontramos en el Concilio Vaticano II en el siglo XX. La devoción correcta a la Madre de Dios nos lleva a la perfecta adoración de Cristo y a imitarle. Por medio de la Madre llegaremos de una manera rápida y directa al Hijo, por el cual llegamos al Padre. Nuestra primera advocación es siempre Virgen María, principios del siglo IV, día 2 de julio para la Iglesia Católica. Es su fiesta y solemnidad para algunos. 14 de octubre, Iglesias Orientales, Día de la Protección de la Siempre Virgen María. Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. Mateo 1, 22, 23. Constitución dogmática Lumen Gentium 55. Concilio Vaticano II. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre Virgen. 499, Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestra segunda advocación es Nuestra Señora de la Antigua, Santa María la Antigua, patrona de nuestro hermoso y querido Panamá. Siglo XVI, solemnidad el 9 de septiembre. La imagen de la Santísima Virgen María
se encontraba en una capilla lateral de la Catedral de Sevilla, España. Esta catedral fue reconstruida en el siglo XIV, pero se conservó solamente la pared en donde estaba la imagen, y se le llamó Santa María de la Antigua. En honor a esta advocación, Enciso y Balboa fundaron en 1510 la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién, cumpliendo una promesa, pues ganaron la batalla y dedicaron a Santa María la Antigua la casa del cacique Sémaco. Esta fue la primera capilla dedicada a la Virgen María en tierra firme. La ciudad de Santa María de la Antigua fue sede de la primera diócesis en tierra firme, creada por el Papa León X, con bula del 9 de septiembre de 1513. En 1524, el segundo obispo, Fray Vicente Peraza, traslada la sede de esta diócesis a la recién fundada ciudad de Panamá. Es preciso mencionar que esta imagen nunca fue tridimensional, sino bidimensional. Cae en la definición de ícono tradicional en las liturgias de la Edad Media. Otra advocación es Nuestra Señora Salud del Pueblo Romano, Salus Populi Romani, siglo IV, fiesta el 5 de agosto. Es el tradicional icono griego de la Virgen y el Niño, llegado a Roma en el siglo VI. Como ocurre con la mayoría de los iconos marianos del área greco-bizantina, según la tradición, la Salus Populis Romani fue pintada por San Lucas en un trozo de madera de la mesa que se utilizó en la última cena de Jesús con sus apóstoles, o bien en una mesa reconstruida por el propio Redentor que la Virgen María guardó tras su crucifixión. Esta misma leyenda nos dice que la pintura permaneció en Jerusalén y sus alrededores hasta que fue descubierta por Helena de Constantinopla en el siglo IV, junto con otras reliquias sagradas como la cruz en la que murió Cristo. La pintura fue trasladada a Constantinopla, donde su hijo, el emperador Constantino el Grande, erigió una iglesia para su entronización. Más tarde, el icono sería trasladado por la propia Helena a Roma, aunque según otra versión, el icono llegó a Roma por mar, siendo acogido por el Papa San Gregorio Magno en el año 590 después de Cristo, a orillas del Tíber, siendo el icono procedente de Creta. Según esta versión, la imagen llegó a Roma en un bote de flores. La siguiente advocación es María, Madre de la Iglesia, siglo XX durante el Concilio Vaticano II. Fiesta, con grado de memoria obligatoria, instituida por el Papa Francisco para el lunes después de Pentecostés. El Papa Pablo VI, dirigiéndose a los padres conciliares del Vaticano II, declaró que María Santísima es Madre de la Iglesia. La Virgen María es la Madre de todos los hombres, y especialmente de los miembros del cuerpo místico de Cristo, desde que es Madre de Jesús por la Encarnación. Jesús mismo lo confirmó desde la cruz antes de morir, dándonos a su madre por madre, muestra en la persona de San Juan. Y el discípulo la acogió como madre. Nosotros hemos de tener la misma actitud que el discípulo amado. Por eso, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Vámonos cumpliendo así la profecía de la Virgen que dijo: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Lucas 1:48. María es madre de la Iglesia porque al ser madre de Cristo, es también madre de los fieles y de los pastores de la Iglesia, que forman con Cristo un solo cuerpo místico. Otra de las advocaciones es Nuestra Señora Emperatriz de China, año 1900, fiesta segundo domingo de mayo. Durante la rebelión de los Boxer, un gran número de soldados atacaron el pueblo de Dunglu, Hebei. El pueblo consistía en una pequeña comunidad de cristianos fundada por los padres Paules. Se cuenta que los cristianos invocaron a María, auxilio de los cristianos, en cuyo honor está construido el santuario en 1863. Él y ella apareció con vestiduras imperiales para librarnos de aquella persecución junto con un jinete. 8 años más tarde, el párroco jesuita ordenó que se pintara la imagen que se ve a la izquierda. Dunglu
se convirtió en un lugar de peregrinación en 1924. La imagen fue bendecida y promulgada por el Papa Pío XI en 1928. Al cierre, en 1924, el Sínodo de los Obispos de Shanghái, China, que fue la primera conferencia nacional de obispos en el país, el arzobispo Celso Constantini, delegado apostólico en China, junto con todos los obispos de China, consagró al pueblo chino a la Santísima Virgen María. En 1941, el Papa Pío XII designó el día de la fiesta como una fiesta oficial del calendario litúrgico católico. Otra de las advocaciones es Nuestra Señora de Akita, Japón, año 1973, fiesta el 15 de septiembre. También conocida como la Fátima de Oriente, la aparición fue aprobada para su veneración por el obispo en el año 1988. La imagen se encuentra en la comunidad de siervas de la Eucaristía en Akita, Japón. La vidente, la hermana Sor Agnes, fue curada de sordera por la misma Virgen. En abril de 1984, los mensajes fueron aprobados por la diócesis del lugar y en junio de 1988, Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, impartió el juicio definitivo sobre los eventos y mensajes de Akita, juzgándolos confiables y dignos de la fe. El cardenal observó que Akita es una continuación de los mensajes de Fátima y se dice que la imagen lloró en 101 ocasiones, si bien el Vaticano no ha dado una opinión formal sobre este tema. Otra de las advocaciones es Nuestra Señora del Buen Suceso en Ecuador, 1582-1634. En 1594, una monja concepcionista llamada Mariana de Jesús Torres aseguró haber sido testigo de una aparición mariana. El obispo de Quito aprobó la aparición en 1611. La aparición predijo una catástrofe espiritual que tendría lugar en la Iglesia Católica, poco después de mediados del siglo XX. Nuestra Señora predijo que en esta crisis habría corrupción moral generalizada, profanación del sacramento del matrimonio, sacerdotes pervertidos que escandalizarán a los fieles y causarán sufrimiento a los buenos sacerdotes, lujuria desenfrenada que atrapará a muchas almas, pérdida de la inocencia entre los niños y pérdida de la modestia entre las mujeres, falta de vocaciones sacerdotales y religiosas. El mensaje de la profecía prometió un periodo de restauración después de la catástrofe en la iglesia. La Madre Mariana murió el 16 de enero de 1635, poco después de la última supuesta aparición. Cuando su tumba fue reabierta en 1906, se encontró que su cuerpo estaba incorrupto. El buen suceso se refiere a la presentación de Jesús en el templo. Otra de las advocaciones es Nuestra Señora de la Buena Salud, siglo XVI, fiesta el 8 de septiembre. Conocida también como la Lourdes de Oriente, la historia relata la aparición de la Virgen a un niño hindú que llevaba leche a un señor. La Virgen le pidió leche para su hijo. Cuando el niño llegó tarde a la casa del señor, le contó la historia y le pidió disculpas por la falta de leche. El señor, al ver que no faltaba dicha leche, le pidió al niño que lo llevara al lugar de la aparición donde volvieron a ver a la Virgen. Numerosas veces se apareció de la misma manera, pero no hay registro histórico de las mismas sobre la tradición, solamente la tradición oral y las innumerables milagros en la zona que se le han atribuido. El reconocimiento eclesiástico elevó el santuario de Nuestra Señora de Belancani a la categoría de basílica el 3 de noviembre de 1962 por el Papa San Juan XXIII. El último milagro atribuido fue en el año 2004, en el maremoto del 26 de diciembre. La basílica, que era visitada por 2000 peregrinos, fue el único edificio que quedó en pie, permitiendo que ninguna de estas personas resultara herida. Otra de las advocaciones es Nuestra Señora de la Salette en Francia, 1846.
su fiesta el 19 de septiembre. La Virgen se apareció en Francia a dos jovencitos y les dice que la mano de su hijo era tan fuerte y pesaba que ya no podía sostenerla, a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios. Si no, tendrían mucho que sufrir. La gente no observa el día del Señor, continúan trabajando sin parar los domingos. Tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano, y en el invierno, cuando no tienen más que hacer, van a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de Cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. Después, la señora comunica a cada joven un secreto que no debía revelar a nadie, excepto al Santo Padre, en una petición especial que él mismo les haría. Entonces preguntó a los jovencitos: ¿hacéis bien vuestras oraciones, hijos míos? Respondieron los dos: oh no, señora, no muy bien. Ay, hijitos míos, hay que hacerlas bien por la noche y por la mañana. Cuando no podáis hacer más, rezad un Padre Nuestro y un Ave María. Y cuando tengáis tiempo, podáis rezar más. Luego continuó andando hasta el lugar en que habían subido para ver dónde estaban las vacas. Sus pies se deslizaban, no tocaban más que la punta de la hierba sin doblarla. Una vez en la colina, la hermosa señora se detuvo. Melanie y Máximo corren hacia ella apresuradamente para ver a dónde se dirige. La señora se eleva despacio, permanece unos minutos a unos metros de altura y se confunde con el globo de luz que la envuelve. El Papa, Pío IX, aprobó la devoción a Nuestra Señora de la Saleta. Pidió a los jóvenes que le fuera enviado el relato de los secretos por escrito. Tiempo después dirá el Santo Padre: estos son los secretos de la Saleta. Si el mundo no se arrepiente, perecerá. En nuestro continente también tenemos algunas advocaciones. Recordemos que mamá solo hay una. No obstante, pasa a menudo que por la falta de información, o mejor dicho, formación, los cristianos confundan estos distintos nombres con diversos santos, santas o virgencitas, como suelen llamarle. Como se dijo anteriormente, solemos apodar a la Virgen María, Madre de Dios, de distintas maneras, según el lugar donde se haya instalado la devoción o según las circunstancias. Pero esto no quiere decir que haya multitud de vírgenes. La Virgen es solo una. Dentro de las advocaciones marianas existen dos tipos: la de carácter místico, relativas a dones, misterios, actos sobrenaturales o fenómenos milagrosos de la Virgen, como anunciación, asunción, presentación, y las apariciones terrenales, que en muchos casos han dado lugar a la construcción de santuarios dedicados a la Virgen. Tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona de México y de América. Santa María de la Antigua, patrona de Panamá. Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia. Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Nuestra Señora de la Evangelización, patrona de Lima. Santa María de Cacupe, patrona de Paraguay. Nuestra Señora de la Providencia, patrona de Puerto Rico. Virgen del Carmen, patrona de Chile. Nuestra Señora de Altagracia, patrona de República Dominicana. Nuestra Señora de la Paz, patrona del Salvador. Nuestra Señora de la Concepción del Viejo, patrona de Nicaragua. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras. Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil. Nuestra Señora del Quinche, patrona de Ecuador. Santa María del Rosario, patrona de Guatemala.
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Virgen de los 33, patrona de Uruguay. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Comisión Espiritual, Colegio Bilingüe San José del Carmen. Rosarios, reflexiones, curiosidades y conversatorios. Esto ha sido todo por hoy, acerca del tema, acerca de las advocaciones marianas. Cualquier consulta, pregunta, lo pueden dejar en sus comentarios y nuestra comisión con mucho gusto contestará sus preguntas.